A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes en un nuevo miércoles. En esta ocasión decidimos que íbamos a hablar de vamos a jugar. ¿Cómo han sido los juegos desde mi infancia hasta la infancia de Yohis y en el hoy? Que es, si van a ver a lo largo del capítulo, cómo ha ido cambiando muchísimo, porque la tecnología ahora se da mucho y antes pues la tecnología no existía. Entonces, pues Yohis les va a dar una breve explicación de la importancia de vamos a jugar. Hola, qué gusto saludarlos. Y pues efectivamente jugar es una necesidad. O sea, no tenemos que verla como una obligación o como un tiempo determinado de y el niño tiene que jugar ahorita y 5 minutitos. No, o sea, el niño tiene que tener la libertad de jugar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una necesidad y además a nivel cerebral ocurren muchísimas cosas que favorecen el desarrollo de los niños, y a nivel de aprendizaje y a nivel emocional también es un factor muy importante que ayuda a estos procesos, ¿no? En sí reduce el estrés, ayuda a mejorar la concentración, desarrolla en la persona, o en este caso en los niños, sentimientos de bienestar y calma. Contribuye al sano desarrollo, como les decía, del cerebro. Promueve el aprendizaje. Yo digo que es la mejor forma de aprender. Sin duda es a través del juego. Uh-huh. Aumenta la imaginación, sobre todo cuando les damos la oportunidad de que haya juego libre. Y mejora sin duda su estado de ánimo. O sea, los niños que juegan son niños felices. ¿Por qué jugar? Porque es una habilidad natural, o sea, todos tenemos la capacidad de jugar, no es algo que tienes que aprender, digamos. A lo mejor sí tienes que aprender ciertas reglas y ciertas cosas en algunos juegos, pero en sí es algo natural que todos traemos, que permite además divertirnos y ir creando experiencias. Es un camino importante para imaginar, transformar y crear, o sea, es un proceso creativo muy, muy padre. Uh-huh. Permite aprender a desarrollar estrategias de forma libre, ¿no? Porque jugando también los niños se enfrentan y van creando ciertas pues experiencias en las que quizás se encuentren con ciertos problemas, y sus personajes, si están en retos, juego, ¿no?, simbólico y así. También pueden enfrentarse los personajes a ciertos obstáculos y problemas, y ellos ver cómo resolverlos. Entonces también ahí pueden encontrar esta parte de desarrollar estrategias, desarrollar solución de problemas. También permite el establecimiento de reglas, que eso va a ayudar a que puedan interactuar de mejor forma con los demás. Es un canal maravilloso para la expresión emocional. Por eso se trabaja mucho en terapia con juego. Porque si de verdad quieres conocer el mundo interno del niño, obsérvalo jugar. De verdad, a través del juego ellos manifiestan todo lo que tienen en su interior, todas sus emociones, sus vivencias, todo lo expresan y lo ponen a través del juego. Es como su principal canal de comunicación y de expresión. Entonces, de verdad, si quieren conocer cómo es un niño, obsérvenlo jugar. Qué interesante. Y permítanles jugar, o sea, de verdad es algo importantísimo. Y como les decía, o sea, no hay forma mejor de aprender que a través del juego. O sea, hacer que el aprendizaje sea algo divertido y sea a través del juego es súper, súper benéfico. Entonces, de verdad, que los niños jueguen, y jueguen libre, y jueguen sin aparatos y sin tecnología. Y también nosotros como adultos no perdamos esta capacidad de jugar. O sea, de verdad, dando terapia y en experiencia en mi trabajo con padres de familia, que de pronto les pedimos que pasen a una sesión familiar, y los ponemos a jugar con los niños y les decimos jueguen con sus hijos. No saben qué hacer, o sea, de verdad no saben cómo hacerle.
Entonces, como algo que tenemos de manera natural, esta capacidad que tenemos de chiquitos con la que nacemos de jugar, porque desde que naces va habiendo distintas etapas en el juego, ¿no? Hasta que obviamente ya llegas a juegos súper estructurados, juegos de reglas, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de todo el camino hay 1000 etapas de cómo se va desarrollando el juego, y es algo que traes, o sea, que vas aprendiendo y que toda tu infancia en teoría tendrías que haberla pasado jugando, y cómo de repente ya cuando eres papá ya no te acuerdas, o sea, es horrible. Entonces, de verdad no permitamos que se pierda esta capacidad tan maravillosa que tenemos de jugar. Continuamos jugando siempre y juguemos con los niños cuando tengamos oportunidad de estar con niños, y si tenemos hijos, juguemos realmente con nuestros hijos, no nada más así que los estamos observando, no, o sea, involúcrense, jueguen realmente, ¿no? Entonces, pues, este capítulo es una invitación a no perder esto tan importante, tan lleno de aprendizajes y crecimiento como el juego. Y pues a través de nuestra experiencia les vamos a ir contando a qué jugábamos cuando éramos chiquitos y a qué seguimos jugando, tal vez. Y a qué jugábamos juntas, a lo mejor. Exacto. Que eso está padre. Pues miren, yo les puedo decir que en mi infancia mis juegos eran siempre, casi siempre al aire libre. Lo que más me gustaba, y a lo mejor ustedes lo podrán llamar ahora como deporte, pero yo lo llamaba el juego más divertido, era que después de comer salíamos a andar en bicicleta. Mi mamá estacionaba su coche, se ponía ahí a tejer adentro de su coche para que le diera el calorcito, porque decía que así era rico, y nosotros andábamos de una esquina a otra esquina de la calle en bicicleta, y podíamos estar 2 horas. Llegábamos a la esquina, le dábamos la vuelta, regresábamos. Eso y con mi hermana y yo. Pancho, mi hermano, yo creo que era todavía más chiquito. Y la verdad es que era padrísimo. Después, ya en mi adolescencia, nos dedicamos a andar en bici, ya no nada más en la cuadra, sino que ya íbamos hasta muy lejos, hasta el Pedregal, y era como una afición que teníamos, pero era uno de los juegos más divertidos. Los patines también, patines de ruedas que eran de fierro con una llavecita, o sea, híjole, de veras era una maravilla. Entonces te los ponías con una cuerdita, le dabas vuelta a la llavecita, te apretabas ya para que te quedara bien el zapato, porque no era como de bota ahora, no, o sea, ponías tu zapato o tu tenis y ponías ahí sobre el patín con una llavecita, lo cerrabas a tu tamaño y patinábamos igual. Igual, cuando crecí, con una de mis amigas, con Gaby, patinábamos por toda la colonia, por la mía y por la suya, y era súper divertido. O sea que son cosas que viví en la niñez, pero también las trasladé a mi adolescencia. Matatenas, por ejemplo. Las matatenas, bueno, no se pueden imaginar. Y las que sonaban, porque había de plástico con su pelotita, y había las que eran de fierro o de algún material hierro, no sé, que sonaba. Entonces eso era padrísimo, porque las aventabas al piso, por lo general jugabas en el piso, y era una por una, y luego de 10 en 10, de 2 en 2, de 5 en 5, era realmente, y te pasabas horas. Y eran juegos que los podías hacer tanto acompañada como sola. Otra cosa que me encantaba, por ejemplo, y que lo hacía muchísimo yo, era brincar el resorte. Entonces, bueno, ahí, si no tenías mucha gente con quien jugar, lo ponías en 2 sillas. Acomodabas tus 2 sillas, ponías el resorte en una, el resorte en otra, y empezabas a saltar. Y el chiste de ese era ir ganando altura. Entonces empezabas desde muy chiquito, lo torcías, brincabas, entrabas, salías, y ibas subiendo de nivel. Pero igual explícales a las que nos escuchan, que son más chiquitas y que a lo mejor no les tocó, a mí sí me tocó, cómo había como cierta coreografía, digamos, que tenías que ir como haciendo, y pisa el resorte de un lado y pisa lo del otro. Y da la vuelta y que se te enrede en el pie, o sea, ya no me estaba bien. Era divertidísimo, de verdad, porque lo ponías y sí, efectivamente, o sea, había reglas. La primera era nada más brincar de un lado al otro, pero la segunda era pisabas un lado del resorte, luego girabas, se te atoraba, o sea, como que le girabas la pierna, después hacías un giro en el aire
y te ibas a la otra parte caías en del el resorte, otro. igual volvías a pasar el resorte y lo volvías a hacer. Y el chiste era que cada vez lo ibas haciendo más difícil. Cuando ya perdías, entonces seguía tu contrincante, ¿no? Entonces era realmente muy divertido, pero también era un juego que podías hacerlo sola. Yo muchas veces en las tardes, noches, si llovía, ponía mis 2 sillas en el comedor y jugaba resorte y podían pasar horas. O sea, ahí no había de quiero ir a ver la televisión. O sea, mi infancia, digamos, de los, ¿qué habrá sido? Que yo me recuerde de los 6 a los 15, a lo mejor no era ver la televisión. Después ya no había muchos programas divertidos y los veías. ¿Qué otra cosa me...? Ah, bueno, salir al patio y encontrarte un pedazo de pared, o sea, hasta se me hizo agua la boca, un pedazo de pared que era como cemento, yeso, entonces te encontrabas un yeso y decías, oh no, wow, entonces ibas y armabas tu dibujo, que era lo que se llama un avión, que era el 1, el 2, el 3 y el 4, brincabas así, el 5, el 6 y el 7, o creo que ya me equivoqué, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Nadie te está entendiendo. Nadie me está entendiendo, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de la gente conocemos lo que es el avión. O sea, son cuadritos que están pintados en el piso literal como en forma de avión que tienes que ir brincando. Entonces brincas al 1, brincas con los 2 pies, ¿no? Brincas. No, fíjate. Primero vas de brinquito, ¿no? Y el chiste, yo he leído que lo juegan con una piedra. La verdad es que yo lo jugaba con una bola de papel. Mojada, ¿no? Mojado, ajá, y lo echabas, ¿no? Entonces, tú lo echabas en el 1 y tenías que brincar con un solo pie al 2. Entonces brincabas del 0, digamos, al 2, al 3, al 4, 5 con los 2 pies, al 6 con un solo pie, al 7, 8 con los 2 pies, el 9, 10, pero tenías que girar. Ajá. Y entonces girabas y te volteabas porque ibas de regreso. Después lo ponías en el 2. Había veces que pisabas el 1. O sea, pero según yo, ya que llegabas al 10 tenías que echártelo de regreso para recoger tu exacto, ajá, y recoger el pedazo de mojón de papel era una cosa terrible porque, ¿qué creen? Lo tenías que hacer con un solo pie, entonces perdías el equilibrio. Si perdías el equilibrio y pisabas con el otro pie, era una cosa terrible. Entonces, pues no lo podíamos hacer. En mi casa, por ejemplo, había un jardín que no era muy grande, pero alcanzaba para tener columpios. Y teníamos también un espiro. Entonces, igual, el espiro lo podías jugar acompañada y haciendo competencia con alguien, o jugabas tú solita, ¿no? Y el chiste es que se enredara todo. Y entonces yo me convertí en campeona. Y después me ponía con Arturo, mi tío, en su casa, que tenía un jardín muy grande y muchos amigos, y les ganaba, ¿eh? Pero quedabas con toda esta parte del brazo, o sea, casi sangrando de lo fuerte que le tenías que pegar, pero era súper divertido. Y en los columpios, además de columpiarte, luego los usabas como changueros, o sea, te hacías marometas y hacías como gimnasia, y bueno, era realmente muy divertido. Luego también jugábamos al patio de mi casa, que te agarrabas de las manos y aún... Hoy lo hacen y cantan, ¿no? Son las canciones típicas. Ajá. ¿Qué otra cosa hacíamos? Saltábamos a la cuerda y esa igual, o era te la agarraban 2 y tú en medio, o tú asaltabas, ajá. Y después ya lo hicieron como práctica para los deportistas, ¿no? Y los boxeadores, muchos juegan hacen su ejercicio con la cuerda. Un 2, 3 por mí, que era divertidísimo porque uno se ponía como en la pared y entonces... ¿Un 2, 3 calabaza? No, era un 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Te escondías, o también había uno que una persona se ponía en la pared así y tú te ibas moviendo. Y las estatuas de marfil, ¿no? Como que te quedabas parado. Para los de mi época, 1, 2, 3 calabaza.
Ah, O ok. sea, te ponías y contabas. Ajá, exacto. 1, 2, 3, calabaza, y volteabas y mientras tú estabas así, los demás avanzaban. Sí, y si alguien se movía, perdía. Y se tenía que ir volver hasta a ir atrás, hasta atrás, ¿no? y ganaba el que llegara donde estabas tú Ajá. sin que te dieras cuenta. Sí. Luego, por ejemplo, también quemados. En las escuelas se jugaba muchísimo a los quemados, que era divertidísimo. Te daban unas golpizas con la pelota, ¿verdad? Pero entonces corrías y hacías mucho ejercicio. Había unos patios muy grandes en las escuelas antes. En la mía, además, había un campo de deportes, pero los patios donde jugabas, pues tenías chance de jugar básquetbol, voleibol, quemados, cebollitas, que era como que todos se ponían sentaditos, como alineados, y de pronto una persona empezaba a jalar y tú la tenías que detener para que no se soltara. Si se soltaba, igual se tenía que ir hacia atrás, o era la persona que iba a jalar, ¿no? Saltar al burro, ¿no? Que te ponías como en posición de perro, haz de cuenta, como sí, como de burro, más bien, y venía alguien corriendo y te saltaba, Sí, te ¿no? brincaba como obstáculo. O sea, era un poco peligroso, porque a veces pues los dos se caían, ¿no? Jugábamos a la rueda de San Miguel, jugábamos también, por ejemplo, a la víbora de la mar, que ahora se usa muchísimo en las bodas, ¿no? Que vas caminando entre como un tunelcito que hacen dos manos. Pero ahí te empinan la botella. Sí, pero en mi época no te empinaban nada, más que te bajaban la mano y quedabas como atorado ahí. Jugábamos a algo que era bien divertido, que era la botella. Haz de cuenta que con una botella, antes eran de vidrio, entonces con una botella de algún refresco que tomabas, la girabas y te sentabas en un círculo. Cuando éramos puras niñas, era como, si te cae el pico de la botella a ti, lo que vas a tener que hacer es contar una indiscreción. O sea, como verdad o como castigo. Exacto, como ahora, verdad, mentira, o no sé qué juegan, que es peligrosísimo. Eso hacía. Pero ya si, por ejemplo, lo jugabas más como a los 12, que íbamos a días de campo y jugábamos a veces a la botella, era entonces que al que le salía escogía a alguien para darle un beso, ¿no? Entonces eran como tipo de esos retos muy sanos, la verdad. Y pues la verdad es que yo me divertí muchísimo, y casi todo era al aire libre, que eso era padrísimo, ¿no? Y pues algunas veces si llovía o no podías salir al patio o al jardín, entonces pues te ponías a jugar juegos de mesa, como eran las damas chinas o como eran los palitos chinos, que eran buenísimos. Y pues la verdad, o en la escuela, por ejemplo, jugabas al piojo. No sé si tú sabes lo que es el piojo, con un papel. Que le ibas como haciendo así y te salían colores, y entonces y adentro... le ponías colores y o números. Ajá. Y luego más adentro ponías alguna cosa. ¿Te has besado? Sí, alguna pregunta o algún reto. Exacto, así, ajá. Pero se llamaba piojo porque te hacían como así antes de empezar el juego, y luego lo abrías y lo cerrabas con las manos. Y sí, escoge un número. Exacto. Tenías que hacer 1, 2, sí, 3. hasta el 10, porque imagínate, era del 1 al 10, tenías que escoger, ¿no? O por colores. Ese era súper divertido. Sí, o escoge un color o escoge un número. Los niños, por ejemplo, jugaban a las canicas, jugaban al trompo, jugaban al valero, y todo esto era, bueno, las canicas pues obviamente de cristal, y todo era como en el piso, ¿no? O sea, como que a las mamás no les importaba si los niños se ensuciaban o no se ensuciaban. Si te ensuciabas, agarrabas la llave de la manguera, tenías sed, te la tomabas así directo del agua, y ahí te lavabas las manos y ya entrabas a tu casa más limpiecito, ¿no? Pues, ¿qué más, mi Yojis? Pues yo creo que esas son como las cosas más padres que yo tuve en mi infancia. El aro, por ejemplo, el aro que todavía se usa ahora, y que ahora lo usan inclusive en las Olimpiadas, que lo usan como en la Olimpiada de estética, ya sabes, en la parte de la gimnasia, ajá. Eso era divertidísimo, ¿no? Y era ver quién duraba más tiempo. Yo hace poco que fui a casa de una de mis amigas,
sus hijos tenían un aro y entonces su hijo más chico se ponía el aro chico y yo el más grande y los dos hacíamos competencia y llegué hasta 100, déjenme decirles que era así como, o sea, para que no se te cayera tenías que mover mucho la cintura. Yo no puedo. Y eso te puede ayudar muchísimo pues a hacer cintura y a hacer cuerpo, o sea, no lo echen en saco roto. Y pues yo creo que eso era realmente a lo que yo jugaba, Yogis. Pues bueno, yo de lo que me acuerdo de mis juegos de chiquita, me acuerdo mucho también de andar en bici. Teníamos, por mi casa había como una calle cerrada, que literal tenía como su cadenita y todo. Y entonces nos poníamos en esa calle a, mi hermano y yo a dar vueltas en la bici con mis papás. Y también me acuerdo, no sé si es parte de mi recuerdo o lo inventé, pero según yo también me acuerdo que jugábamos como con los árboles e intentábamos, y ustedes nos ayudaban como a treparnos. Sí. ¿Qué más? Me acuerdo en casa de mi abu que había como un pasillo alargado como en donde se estacionaban los coches, pero que ahí era muy padre como para poder jugar, que luego teníamos un bat de béisbol y entonces dizque jugábamos también. ¿Qué más? Básquetbol. En la escuela, bueno, sí, también teníamos nuestra canasta para jugar básquet. En la escuela y así, sí, cuando eres como chiquito, se maneja mucho como lo de las rondas, ¿no? De la rueda de San Miguel, vamos a jugar al lobo, ¿no? ¿Quién es el lobo? Lobo, ¿estás ahí? Ajá. ¿Qué más? ¿A también las escondidillas no jugaban? Sí, pero en la escuela no. Ajá, en la escuela no, eso más bien con mis primos o así en casa de mi abu, igual y sí, a las escondidas. En la escuela mucho la cuerda, y ahorita no me acuerdo de las canciones, pero literal muchos recreos nos poníamos con la cuerda y entonces una la detenía de un lado y la otra del otro, y entonces era desde entrar. Ay, sí, qué difícil. Y había canciones y entonces era primero el abecedario para ver, dependiendo si te equivocabas, dependiendo en qué letra caías, era el nombre con el que te ibas a casar, y luego el color del vestido, y entonces todos los colores para ver de qué color iba a ser tu vestido, y luego así. Oye, pero entonces esto de ser niña, por ejemplo, siempre va relacionado con quién te vas a casar, quién te gusta, quién te va a dar el primer beso, ¿no? O sea, eso es lo que estoy observando. Sí. También de pronto el resorte, o sea, también me acuerdo. Avión. El avión también, pero nosotros no lo hacíamos con papel mojado, o sea, yo creo que ya era ecológico. Era como con cualquier cosa cualquier objeto que tuvieras, ya podías ir aventándolo, ¿no? Luego, me acuerdo mucho ya como en mi casa y así con mi hermano de como juego simbólico. Jugábamos a la papelería, haz de cuenta. Y entonces, literal, armábamos como toda una papelería y hacíamos como nuestro inventario de productos que íbamos a vender y le poníamos etiqueta con el precio a todo y teníamos como nuestras notitas de nota de revisión que llenábamos y sello de pagado, y entonces ya sabes, ya que montábamos todo era como aquí en mamá, ¿no? Sí. Y entonces y venían mis papás a comprar, y luego si venía mi abu, entonces mi abu también pasaba, y entonces pasaban por toda la papelería y iban viendo qué compraban, y entonces ya después la caja registradora y todo. Entonces me acuerdo padrísimo. Sí, y creo que también hicimos biblioteca, y entonces le pegábamos a los libros como el papelito de que pertenecían a nuestra biblioteca y no sé qué, o sea, como y súper, también había súper. Y súper, o sea, como que sí teníamos ahí varios juegos simbólicos. Igual con mis amigas mucho era jugar o al doctor o jugar a la Miss. Me acuerdo perfecto con una muy amiga, siempre iba a su casa, y entonces ella tenía un pizarrón enorme y así, entonces jugábamos a la Miss.
y hacíamos nuestros dictados y teníamos ahí nuestras cuadernos y todo y jugábamos muy padre la Miss. ¿Y no ponías muñecas? Yo tenía una amiga. No, aquí jugábamos, una era la Miss y las demás eran pues las alumnas. Perdón que te interrumpa, pero ahorita me acordé que yo tenía una amiga que ya se murió, Luz del Carmen, que tenía una casa bien padre y entonces tenía un salón que tenía como sillas y su pizarrón. Y entonces, bueno, no había sábado que yo no fuera a comer a su casa, que jugáramos a la escuelita. Y claro que poníamos a todas las muñecas y todas las muñecas también aprendían, ¿no? Entonces, sí, jugar a la escuelita era divertidísimo, la verdad, muy divertido. Te pasabas horas, te pasabas. Uh-huh. Luego, con mi prima, mucho a los conciertos. Y entonces, literal, poníamos así las canciones de Timbiriche, de OV7 y así, nos poníamos como si estuviéramos en el escenario con micrófono y cantábamos y nos poníamos el ventilador para el aire y entonces sí, y hacíamos las coreografías y así. También con mi prima luego hacíamos desfiles de moda, entonces encontrábamos como ropa de nuestras mamás y así, nos amarrábamos mascadas y quién sabe qué tanto y hacíamos, una vez hasta hicimos una pasarela, de que literal hicimos hasta como el folletito de bienvenidos a nuestra pasarela. Y con toda la familia bajábamos las escaleras, con los vestuarios, muy divertido. ¿Qué más? Con mis primos en casa de mi abu también me acuerdo que jugábamos luego así juego simbólico a que éramos perritos. Perritos. Éramos perritos y entonces íbamos por toda la casa y teníamos nuestra casita abajo de la mesa del comedor. ¿Qué más? Luego... En mi casa yo tenía todo un kit tenía mi cocinita con 1000 cosas en la cocinita y también tenía todo el kit mi muñeca tenía un nenuco y entonces tenía todo el kit para mi nenuco, literal tenía la bañera, tenía la cunita que hasta se mecía, tenía el cambiador, tenía un closetcito con quién sabe cuánta ropita padrísima. Tenía como todo el kit, ¿no? Entonces, pues mucho era ponerme a jugar a la mamá con mi muñeca o a la cocinita, ¿no? Luego, ya un poco más grandes con mis primos en casa de mi abu, me acuerdo que hacíamos pócimas. Entonces, literal, con una cubeta... le poníamos agua y literal todo lo que encontraba, tierra, plantitas y hacíamos ahí nuestra mezcolanza de nuestra pócima y entonces nos pasábamos horas haciendo nuestras mezclas ahí del jardín y luego ya nos hicimos un poco más traviesos y entonces literal haz de cuenta que había como teníamos una casita y entonces ya en ese entonces ya no jugábamos a la casita, sino que usábamos la casita para treparnos como a una bardita que había que daba a la calle. Entonces nos trepábamos a la casita, nos trepábamos a la bardita y lográbamos asomarnos y ver a la gente pasar por la calle. Y entonces, súper mala onda, no, todo agarrábamos harina de cuenta o así, entonces si pasaba alguien... Le echábamos agua no creo. Pero era como harina o así. Yo sí, globos de agua. No, nosotros no tanto. O sea, literal era como harina o así para la gente que pasaba y obviamente se enojaban y creo que una vez sí fueron a tocar. Tocaron el timbre para llamarnos la atención, para llamarte la atención y que te regañáramos, efectivamente. Sí, pero la verdad muy divertido, nos lo pasábamos muy, muy divertidos porque todos los sábados había comida en casa de mi abuela, entonces mientras los adultos se quedaban platicando y así nosotros salíamos ahí a nuestros juegos. Luego, en la escuela ya más de grande igual me acuerdo que nos poníamos a jugar quemados, jugábamos uno que se llamaba Bulldog, que haz de cuenta que uno era el bulldog y se quedaba como a la mitad del patio y entonces todos teníamos que correr de un lado del patio al otro y bulldog te tenía que cachar, atrapar. Y entonces ya te convertías tú en bulldog, ajá. Y después ya se iban al bulldog. Pero bien mala onda porque teníamos una compañerita que siempre perdía.
O sea, nunca lograba atrapar a nadie. Ay, Sí, qué entonces triste. ella siempre se quedaba ahora haciendo la bulldog. También me acuerdo de más chiquita, igual cebollitas, que nos poníamos todos así como sentados uno enfrente del otro y uno te iba jalando y todos teníamos que hacer fuerza para que no se la llevaran, ¿no? Ajá. Luego, ¿qué más? Juegos de mesa también me acuerdo mucho jugando con mis primos y así, Life. Claro. Era nuestro juego. Pero no nada más con tus primos, ponían a toda la familia a jugar Life. Life, el juego de la vida. Y entonces padrísimo porque si no lo conocen, búsquenlo. Porque literal había banco y era literal ir haciendo tu vida desde que nacías y pasabas por la escuela y entonces después te casabas y después si tenías hijos o no y entonces tu trabajo y cuando comprabas tu vivienda y día de pago y muy divertido. Eran cochecitos y tenían hoyitos y había muñequitos de colores azul o rosa, entonces eran los hijos que tú ibas teniendo y los ponías en el live y ibas caminando. Exacto, y luego ya llegabas al final y podías hacer tu retiro y cuánto habías ahorrado, ¿no? Y obviamente ganaba el que más dinero tuviera al final. ¿Qué más? Uno, jugábamos también mucho Uno. ¿Qué más? También me acuerdo de jugar Jenga. ¿No? Que es el de ir poniendo, maderitas. Haces como una torre de madera y cuando es tu turno tienes que intentar sacar una maderita sin que se caiga todo lo demás y ponerla arriba. Entonces obviamente pues pierde el que se le cae toda la estructura. Luego pues juegos de cartas, ¿no? También luego nos sentábamos mucho a jugar cualquier cosa de cartas. Y luego ya empezó como la era tecnológica y entonces me acuerdo que tenía un como aparatito de Connect Four, que es como ese juego que hay en físico con fichitas, de que hay dos colores, rojo y azul, y tienes que hacer para que se junten 4. Ese era divertidísimo. ¿No? Y yo me acuerdo que yo tenía, pero en el aparatito. Amarillito era. Era un amarillo y entonces ya jugabas ahí a conectar. Yo 4. Me lo volaba en las noches y jugaba con él en las noches, era muy entretenido. Era muy divertido. ¿Qué más? En cuanto a tecnología también pues fue la época de los tamagotchis, que más que cuidarlos nosotros pues era, me voy a la escuela, mamá, te quedas con el tamagotchi. Y entonces el tamagotchi, que era así como el huevito, que era como animalito. Ay, no sé, era una cosa terrible. Que tenías que cuidar y entonces te avisaba cuando iba al baño, te avisaba cuando tenían que comer, te avisaba todo y entonces pues tú tenías que atender sus necesidades. Claro. Cuando nos íbamos a la escuela, pues ¿quién cuidaba el tamagotchi? La mamá, pues si no se moría. Y entonces sí, porque se moría. Y entonces la mamá pues lo tenía que llevar hasta en la ronda, ahí en la cola para ir por los niños a la escuela y el tamagotchi de repente sonaba. Ay, ya tiene hambre. Entonces, bueno, era una preocupación porque decía, si se muere el tamagotchi, mis hijos me van a matar. Entonces, de veras, dejabas de hacer todo por cuidar al tamagotchi, es verdad. Luego ya más tecnología, pues salió el Game Boy, ¿no? Que le metías como los disquitos con diferentes juegos. Entonces, yo me acuerdo que tenía uno que jugaba mucho de Donkey Kong, que pues era el chango, el Donkey Kong, que cada vez que pasabas por ciertos lugares te daba plátanos que eran los que te daban vidas y entonces tenías que llevarlo y brincar por diferentes obstáculos y así. Y quiero decir, ahí ya habíamos perdido a los niños, porque los niños ya no nos hacían caso, ahora se dedicaban a estar pegados a esos aparatitos. Pero no creo que ni Juansi ni yo fuimos mucho de jugar tantos videojuegos ni nada, pero pues sí de repente pues tenías tus jueguitos, tenía otro también creo que de Tom y Jerry y ya pues como que con eso jugábamos. Y luego me acuerdo muchísimo que mi tía tenía en su casa, ella todavía no tenía hijos, entonces de pronto como que me adoptaba a mí como su hija, entonces yo me iba y me quedaba a dormir en su casa y ella se compró un PlayStation. Entonces literal nos pasábamos toda la tarde, toda la noche, nos dormíamos tardísimo porque picadísimas las dos jugando en el PlayStation. Tenía uno buenísimo de Crash Bandicoot que era como un zorrito que
que igual lo tenías que llevar como por ciertos obstáculos y ciertas cosas peligrosas que tenías que pues, lograr salir de ahí con vida. Y luego tenía uno igual de Crash, pero de carreras. Hijo, ese era buenísimo. Buenísimo. Porque era la autopista, o sea, la carretera, era Mónaco y era el gran premio de Mónaco. Ese es de la Fórmula 1. Yo pensé que decías este de Crash Bandicoot de carreras, buenísimo igual. 1000 obstáculos súper difíciles, pero ahora lo tenías que hacer compitiendo con alguien más. Entonces a lo mejor podíamos competir Ivonne y yo. Éramos dos personajes diferentes, entonces... ¿qué más? También tenía otro de Rain Man, que también era un muñequito que tenías que ir llevando por diferentes lugares y pasar de nivel. Tenía el de Tomb Raider. Tenía muchos, ¿no? Pero bueno, creo que mi favorito era el de Crash Bandicoot y padrísimo, o sea, me acuerdo mucho de esa época en donde muchos fines de semana me iba a su casa a dormir, me súper consentían y nos la pasábamos muy divertidas jugando PlayStation y fue como mi época de videojuegos porque la verdad es que en mi casa como que nunca hubo tanto. Sí, en algún punto compramos también el GameCube y teníamos también algunos de Crash y de Fórmula 1 y del 007 y así, pero la verdad como que la tecnología no fue algo que siento que nos haya atrapado tanto a mi hermano y a mí. Más bien en nuestra época, como decía, mucho jugar era pues nuestros juegos, como les digo, de la papelería y cosas así como mucho más de juego simbólico. Y algo que se me había olvidado, que también tenía mi colección grande, de Barbies, ¿no? Como que también jugábamos no solo a las muñecas así de arrullar como a mi nenuco, sino que también teníamos las Barbies y también les podíamos cambiar de ropa y teníamos, creo que yo tenía el cochecito y no, también podías tener ahí varias cosas y había una Barbie chiquita, entonces tenías como a la hijita y tenía también su cunita y quizá que tantas cosas y accesorios podías tener, ¿no? Entonces, pero hay una historia de las Barbies con mi mamá. Bueno, a mí mi mamá no me dejaba jugar con las Barbies porque ya les he platicado que mi mamá era un poco retrógrada, entonces decía que las Barbies tenían boobies, entonces que cómo íbamos a jugar muñecas con que tenían boobies. Entonces claro que en mi casa estaban prohibidas las Barbies. Entonces yo lo que tenía de muñecas eran así como nenucos que arrullabas y tenía Juanitas Pérez, que en esa época eran súper famosas, y la mía, por supuesto, estaba vestida con el uniforme de la Asunción y le podías comprar ropita diferente, ¿no? Y tenías también un como armario o un mueblecito donde ibas colgando la ropita, ¿no? Y eso era lo que en mi época se usaba cuando éramos más niñas, ¿no? Las Barbies prohibidas. Solo cuando iba a casa de mi amiga Gina, ahí sí ella tenía muchísimas Barbies. Y entonces, bueno, hasta Castillito de la Barbie y todo, entonces ahí yo me aprovechaba y jugaba a las Barbies. Muy bien. Y pues ya creo que a grandes rasgos esos serían como los juegos que yo me acuerdo que llevaba a cabo en mi infancia. Y por supuesto que aunque hay muchas cosas que a pesar del tiempo podemos seguir teniendo iguales, ¿no? Y que a lo mejor las dos jugábamos resorte y las dos jugábamos a la cuerda y las dos hacíamos rondas, ¿no? Y cebollitas y muchas cosas que igual y compartimos. Creo que ahora que trabajo con niños y estoy en escuelas y todo, también veo que sigue habiendo cosas en común que pues a lo mejor los padres les seguimos como transmitiendo a los niños. Yo me acuerdo que a unas yo les enseñé a jugar avioncito porque no sabían, iban en kinder y no conocían el avioncito, entonces yo me acuerdo que yo les enseñé, pero las rondas, el jugar al lobo, todo eso como que sí sigue bastante presente. Por supuesto, en el caso de las niñas, jugar a la mamá y jugar a la cocinita y todo eso como que sigue muy, muy presente. Pues las niñas de ahora yo veo que juegan mucho a Frozen, ¿no? Y son Elsa y Anna y cantan y hacen ahí como sus shows. También
tenía unas niñitas que eran como muy teatrales, entonces ellas todo el recreo y así se la pasaban cantando y bailando y dando vueltas por todos lados, y se lo platicaba yo a sus mamás y me decían, sí, o sea, todo el día hacen sus obras y sus bailes, y ¿no? Entonces como que eso también sigue presente. En los niños veo mucho que juegan con superhéroes, ¿no? Con los Avengers, y que yo soy Iron Man y tú eres Black Panther y yo soy Hulk, y ¿no? Como que mucho eso. Y eso pues yo lo veo en la escuela, que en la escuela no tienen a la mano la tecnología, digamos, pero ahora mucho es pues jugar adentro, ¿no? Porque ya la bici y así pues cada vez es más peligroso poderlo hacer como con tanta libertad como antes. Si tienen fraccionamiento y así pues es más fácil, y por supuesto que los niños siguen andando en bici y en su triciclo y todo. Y ya además tienen muchos amiguitos con los que puedan jugar siempre. Pero es complicado, y ya no ves a tantos niños afuera jugando en la calle, precisamente porque pues, cada vez hay más tráfico, cada vez hay más inseguridad, entonces eso también ha venido a afectar. Y el surgimiento de la tecnología, por supuesto que ahora con tantas aplicaciones y tantos juegos en el iPad, por ejemplo, los niños muchas veces se la viven pegado a estos aparatos. Cada vez hay más videojuegos y salen aparatos más novedosos y juegos más novedosos y tal, entonces como que los niños están mucho en eso. Les digo, yo estoy pues como más enfocada en la parte de preescolar, entonces pues veo que siguen. Hubo un tiempo, ahorita creo que ya no tanto, pero que estuvo muy de moda esta tienda Destroyer, y entonces todas las niñitas literal tenían a sus muñequitos, que ni sé cómo se llaman, pero sus peluchitos bastante lindos, la verdad. O las muñecas así como con la cabeza grande y pequitas, y que se llamaba chamoy, y no, esos eran de tu época. Pero sí, a todas las veías con sus cosas de Destroyer, ¿no? Como que eso también tuvo un boom muy fuerte. Ahorita ya no lo veo tanto, pero hace un par de años sí. Y qué más, pero tengo unos niños que ya van en primaria, y ellos sí son mucho de videojuegos, mucho de el iPad, pero también de pronto veo que salen como al jardín que tienen en su edificio, y muchos se ponen a jugar juntos fútbol, o se ponen a jugar cosas al aire libre, que a ellos ahí tienen la oportunidad. También juegan mucho, tienen sus pistolitas, y entonces se la pasan jugando a guerritas, y se avientan como los darditos que avienta la pistolita. ¿Qué más? Y con ellos luego yo también me pongo a jugar juegos de mesa, y les encanta jugar uno y adivina quién, y como que en ese sentido también están abiertos a esa parte, pero siento que depende mucho también de pues cómo sean las cosas en tu casa, qué tanto les des acceso a la tecnología, o qué tanto les permitas jugar, ¿no? Y desarrollar esta parte de imaginación en juego simbólico, o qué tanto les proporciones juguetes que les permitan pues jugar con mayor libertad e imaginación y todo, y no necesariamente estar pegado a los dispositivos, ¿no? Entonces creo que ahí depende mucho del manejo que se le dé. Por supuesto que no es prohibirles el usar el iPad, sino que limitar su tiempo, que sea muy poco el tiempo, porque las pantallas finalmente pues no son buenas para nadie, y favorecerles pues el juego a través de... Y socializar, ¿no, Yojis? Exactamente. Porque eso es muy importante para el desarrollo de los niños. Exactamente, muy importante que puedan tener contacto con niños de su edad, para que puedan entonces jugar y jugar de manera social, ¿no? Ahí me gustaría decir algo que creo que es importante: promover las mamás de hoy, como el invitar a amiguitos para que puedan socializar, porque ahora los tenemos llenos de clases y llenos de cosas y no les damos espacio, y los sábados pues
los llevamos a casa de los abuelitos y si no tienen primos no tienen con quién jugar. Yo creo que deben de socializar con niños de su edad, entonces, y ahí mismo, en tu carrera seguro lo has visto, te das cuenta, como tú dijiste al principio, de cómo está tu niño desarrollándose en muchísimas áreas, ¿no? Porque es en el juego donde ves y plasmas cómo está la actividad Pues todo. motora, la intelectual, el lenguaje, etcétera, ¿no? Y también, pues, el compartir. Ahí en el juego es donde aprendes a compartir, ¿no? Porque siempre es como, esto es mío y no te lo presto, ¿no? Que es algo muy como de... Exacto, a compartir y la parte de turnos, ¿no? Y la parte de pues, colaboración. Entonces, sí es cierto, siento que se ha perdido un poco esta parte de invitar a los amiguitos del colegio a tu casa. Obviamente se sigue dando, pero pues como ya muchas veces las mamás trabajan, como que ya no hay tanta oportunidad de decir, bueno, me traigo a tus hijos a la casa y yo aquí veo cómo juegan, ¿no? Sino que pues como están ocupadas trabajando, pues es más difícil que a lo mejor tú como mamá digas, bueno, sí te doy chance de que mi hijo se vaya a tu casa y lo cuide quién sabe quién, ¿no? Entonces, por esa parte puede ser complicado, pero exactamente se pueden buscar espacios, incluso en fin de semana y así. O sea, ahora me he dado cuenta que muchas de las fiestas infantiles son en sábado, haz de cuenta, como para que pues, las mamás realmente tengan oportunidad de poder ir con los hijos. Entonces lo mismo podría pasar, así como las fiestas son en fin de semana, que también Las invitaciones. las invitaciones a jugar sean en fin de semana para que realmente se pueda dar esta convivencia fuera del colegio, ¿no? Porque pues no es lo mismo jugar en la escuela a jugar en tu casa con tus juguetes o así, ¿no? Claro. Entonces, pues nada más invitarlos a que de verdad no pierdan esta capacidad tan padre que tenemos todos de jugar. Y Y muchas veces nos imaginamos que jugar literal es sentarte y la muñequita y no, hay muchísimos tipos de juegos. Yo quería decir justo eso, que me parece, por ejemplo, cuando yo era chiquita, que tenía como 2 años y medio, yo estaba embarazada de Juan Carlos, mi hijo, y entonces, pues la verdad es que no me sentía del todo bien, y entonces les voy a decir con qué jugaba y se entretenía horas. Era una lata de caja de galletas que yo la vaciaba y para no ponerle botones, porque era peligrosísimo que se los fuera a comer, la llenaba de listones que los tenía enrolladitos. Entonces ponía a Yohis en el pie de mi cama y ella se dedicaba durante horas a sacar los listones. Y ya que los había sacado todos, le decía, ahora mi vida a acomodar los listones. Y entonces era acomodar los listones. Entonces no necesitas de grandes juegos, no necesitas grandes inversiones. Lo que necesitas es un poco de creatividad y de ganas de estar con tu niña haciendo cosas, ¿no? A ellos les encantaba, por ejemplo, jugar memoria y teníamos una memoria que era padrísima de frutas y entonces, además de que van aprendiendo las frutas, los colores, y van ellos también aprendiendo a compartir. Y después, muy importante, a recoger y guardar en caja, contar las piezas para que siempre estuvieran completitas, ¿no? A Yohis, por supuesto que se le olvidó decir, pero le encantaba disfrazarse de Bella. Y entonces tenía su traje de Bella y entonces ella bailaba. Y Juan sí era el Rey León. Entonces eran sus disfraces preferidos, ¿no? Entonces, lo que ella decía de jugar al súper, bueno, ¿qué les puedo decir? Teníamos billetitos de esos de mentiras, entonces comprábamos y íbamos al súper y ellos sabían arreglar. Se tardaban horas, o sea, se tardaban más en arreglar que lo que de veras íbamos y comprábamos nosotros, ¿no? Pero era un poco como compartir con ellos, salir a la bici con ellos, enseñarles a andar en bici y pues la verdad muy, muy, muy padre todo lo que pudimos compartir. Sí, y sabes que últimamente como que he visto que a los niños los saturan de cantidades enormes de juguetes de todo tipo y no se necesita tanto, o sea, luego ignoran sus juguetes y más juegan con la caja en la que venía el juguete que con el juguete mismo, ¿no? Entonces, como decía mi mamá, no le inviertan tanto, o sea, tengan pocos juguetes y permitan que desarrollen su imaginación con lo que tengan y mucho dejarlos
pues, libres jugando, ¿no? Y importante, no importa la edad que tengas, seguir jugando, ¿no? O sea, ya sea juegos de mesa, ya sea que te pongas a jugar con tus sobrinitos, primitos o lo que sea, dejen esa firmeza de, ay, ya soy adulto, ¿cómo me voy a poner a jugar? Para nada, o sea, de verdad va, no sé, es muy vale la pena rico muchísimo. Y vale la pena la experiencia de seguir jugando. Entonces, pues, esperemos les haya gustado el capítulo de hoy y hayan recordado un poco a qué jugaban ustedes de chiquitos y ojalá también nos lo puedan compartir. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.